¿Tú, César, lo comentarías? ¿O también eres más de guardártelo, de quedártelo para ti? Lo estresante que fue ese día para ti. ¿Me escuchas, César? Parece que no escucha bien, César. Bueno, ¿quién quiere responder desde su estilo? ¿Rubén? ¿Jorge? ¿Noé? Bueno, Rubén, Sí. no sé, ¿no? Yo creo que lo mejor todo el tiempo es hablar las cosas y lo menos que debemos hacer es guardárnoslas porque, bueno, en situaciones difíciles o en momentos incómodos, lo que sea, por lo menos en lo que me respecta, pienso que guardarme las cosas es contraproducente porque luego después explota uno, ¿no? Lo mejor, en mi punto de vista, es siempre el diálogo, el platicarlo, pues, el despejarlo y ver las posibles soluciones, ¿no? Hacia los problemas. Hay un dicho que todos los mexicanos aplicamos mucho, ¿no? Que es que todo tiene solución menos la muerte, ¿no? Entonces, siempre tiene uno que tratar de buscar las soluciones de una manera, ahora sí que pacífica y mediante el diálogo, ¿no? Antes que nada. No sé, es lo que les puedo. No se me ocurre ningún caso así específico, pero así como que generalizando, pues, el tema, ¿no? Yo creo que en lo que me respecta, sí, creo que ese es el camino, ¿no? No sé Sí, si estamos generalizando, Rubén, o sea, estamos diciendo de que no es una persona que la vemos por primera vez, porque, a ver si están de acuerdo, si es una persona que veo por primera vez en una conversación en la oficina de la empresa, lo más probable es que tienda a inclinarme por quedarme callado sobre el tema del estrés, porque es la primera vez que lo veo, no me conoce. Entonces, ¿cómo hago para decirle, che, sabés que tuve un día muy estresante? Yo por eso planteé, para alejarnos de los extremos, ¿no? Si es de íntima confianza o si es un familiar, la vamos a tener clara para el lado de, mejor expresate. Si es un desconocido, la vamos a tener clara por el lado, más bien por el lado de, bueno, no corresponde que le cuentes lo difícil que fue tu día. Yo estaba a propósito queriendo transitar las aguas del medio para darnos cuenta que no hay una regla definitiva, pero me inclino a pensar como piensa Rubén. O sea, sí, y bueno, esto sin contradecir a Jesús, ¿no? Porque si a él le sale naturalmente, es mejor que Jesús siga con su propio estilo. Pero sí. ¿qué tiene? Que podríamos decir así, mientras no violentes tu estilo, ¿qué ventaja tiene esta palabra que introdujo Rodrigo hace unos encuentros? Explicarse. Tiene la ventaja de que el otro está sabiendo a qué atenerse y además, si yo a Noé ya lo conozco, ¿no? Ya nos hemos reunido 4 o 5 veces, nos llevamos bien. Y hoy, martes, a las 7 de la tarde, cuando lo recibo, le digo, Noé, ¿me das 5 minutos de charla liviana? Me voy a tomar un café mientras, porque hoy tuve un día medio bravo y ahora me contás cómo fue el tuyo. ¿A vos te cae mal que te diga eso, Noé? ¿O posiblemente hasta te cae bien? ¿Qué No, podés leer vos en mi comentario franco de que hoy no tengo el mejor de los días? ¿Cómo lo podrías interpretar vos? Pero decime la verdad, ¿no? En principio, ¿a qué te suena? ¿Te molesta, no te molesta? no, a mí en lo personal no me molestaría, al contrario, lo tomaría como una especie de indicio de que la persona quiere platicar y trae ganas de expresarse y ahora sí que liberar ese estrés que trae. No creo que me molestaría. Pero hay gente a la que sí. Claro. Bueno, y ahí por eso vimos aprender del pasado, ¿no? Si yo ya conozco a las personas, yo sé que por ahí con un proveedor o un cliente o un colega determinado, puedo hablar y con otro tengo mis dudas. Así es. Esto es lo interesante del tema. Cuando hablamos de conocer el pasado, que es el paso anterior que vimos, era para tener este criterio. Bueno, vuelvo al ejemplo. Yo voy a recibir a Noé hoy. Y con Noé
creo que es perfectamente posible que yo le comunique que tuve un día difícil. Ahora le hago la pregunta específica a Noé. Si yo te lo comunico, Noé, en los primeros 5 minutos, ¿puede ser que vos tengas una lectura positiva de mi declaración de estrés o no? ¿Cómo es tu caso? ¿Cómo lo decodificas eso? No, me pidió 5 minutos para relajarse, para tomar un café, hablar de bueyes. Nosotros decimos en Argentina hablar de bueyes perdidos. No sé si se entiende la expresión, pero ustedes deben tener una en mexicano. Acá hablar de bueyes perdidos es por un rato, no vayamos al asunto. Hablemos del clima, de la familia, de cualquier cosa que quieras contar. Que perdió tu equipo de fútbol. ¿Ustedes cómo le dicen ahí? Hay gente muy malhumorada, no creas. Ahorita le decía yo a Noé que le iba a caer mal el café con café negro con cacahuates enchilosos. Y lo primero que me respondió dijo, ¿y a ti qué te importa? Me dijo. No dije así, dije que fuera. Bueno, tendrá un mal día. Tomaría gran importancia si te hubiera preguntado. Broma. Sí, entendí. Bueno, entonces Noé te preguntaba, ¿puede ser que hagas una lectura positiva de lo que yo te conté como tuve en mi día hoy? Y les preguntaba, ¿tienen una expresión para decir hablamos de bueyes perdidos durante 10 minutos? ¿Tienen una expresión en mexicano, como se dice? Chicharrachear, ¿verdad? De chicharrachear. O no hablar de chivos perdidos también. Chivos perdidos, hablamos de chivos perdidos durante 5 minutos. Pero el contexto, ¿cuál era? ¿Lo mismo que Rubén? Sí, somos, es la 5ª o 6ª vez que nos vemos, ¿no? Ajá. Somos de distintas empresas que están trabajando juntas, o incluso puede ser un cliente también. Cambia un poquito la situación, pero tenemos una relación de confianza. Y yo te digo lo que tuve un día difícil y podemos tomar un café y hablar de bueyes perdidos 5 minutos. Sí, no, sí, pues habla muy bien, ¿no? De apertura y tener ese momento en el que esté dispuesta la otra persona en exponer su problemática, su pensar, etcétera. Pero yo por lo regular me anticipo y antes de que comiencen a decir, les digo, hasta donde puedas contarme, hasta ahí, para que tampoco se sientan, no sé, yo lo interpreto como para que no se sientan más incómodos al momento de querer mencionar nombres personales, al momento de que él a lo mejor quiera omitir ciertos detalles para no entrar en conflicto o volver a recordar eso que está compartiéndome. O por lo regular soy así. Y también cuando intento buscar con preguntas a tirabuzón, mejor directamente digo, ¿hasta dónde me puedas contar? Mira, esto, si quieres, si es que te parece incómodo, no me contestes, lo respeto. Y sí, así surgen las cosas. Claro, porque Noé, viste que es una forma bastante natural y descontracturada de preguntar, ¿cómo estuvo tu día? Si son las 7 de la tarde, ¿no? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Estuvo bien mientras servís un café o te vas sentando, te quitas una prenda, la campera, no sé? Acá es común hacer esa apertura. La gran cuestión es que también es un protocolo que puede entrar en piloto automático. Entonces, yo insisto, el dilema era, tuve un día muy difícil y me preguntan, ¿cómo estuvo tu día? Y yo puedo decir a secas bien e ir al grano. O bien, para expresarme, como dijo Rodrigo, para explicar por qué se puede decodificar dudosamente una actitud mía, a veces por ahí me puede convenir comentar que tuve un día difícil. Y que vengo, ¿qué tal si tuve un incidente que me alteró un poco? Yo creo que, por ejemplo, más allá de cada uno de los estilos, está en los libros que pueden leer hoy o en las charlas, en los videos de YouTube que pueden encontrar, está generalmente recomendado como positivo. Hace unos años, un docente que llegaba a una clase no tenía
no existía la costumbre cultural de contar cómo había sido su día. Entonces el tipo llegaba de mal humor y el mal humor se lo tenían que bancar los alumnos. Con los padres lo mismo. Mi papá nunca me sentó un día y me dijo, ¿sabés que él trabajaba en un banco, ¿no? Y aparte era sastre de sastrería. Tenía 2 trabajos. Nunca me sentó y me contó, hoy tuve un día difícil y vine muy nervioso. Así que no me jodas. Esto es una expresión coloquial, ¿no? Que no, él ya como italiano no me la hubiera dicho. Pero ahora se recomienda que líderes, padres, cónyuges, profesores o maestros que tienen una situación especial que les va a afectar la comunicación, la actitud o la conducta, que lo comenten, que lo ventilen lo antes posible, para salirse de esas dudas de las que hablamos antes, para que por ejemplo, los alumnos, los adolescentes, los jóvenes, no se codean, y ¿qué le pasa al profe? Está muy raro hoy. Entonces, fíjense que parece una tontería el detalle que estamos comentando ahora, pero en realidad se está enseñando en pedagogía. ¿Por qué no le contás de entrada a tus alumnos que hoy estás raro, que te pasa algo y que vas a dar la clase bajo ciertas condiciones fuera de lo común, y ya queda el tema blanqueado, en vez de que los alumnos, que son jóvenes, adolescentes, sobre todo inexpertos, tengan que andar decodificando qué te pasa? Esta también es otra problemática que se arrastra en la familia, especialmente en la pareja. Las parejas más maduras se comunican enseguida los estados anímicos. Las parejas inmaduras van en busca de que el otro lo saque, creo que vos usaste la expresión, Rubén, que la saque con tirabuzón. Que el otro se dé cuenta de lo que me pasa y me lo pregunte o me lo cuente la otra persona. Esa es una exigencia que a veces está cargada de inmadurez. Porque ¿para qué dar ese rodeo? Entonces, complementamos con el paso 6, que fíjense cómo coincide con la posibilidad de que Noé me dice, no, es un gesto de apertura que tú me cuentes que tuviste un día difícil y bueno, mientras no te ocupes media hora o gastemos demasiada energía en eso en vez del asunto principal, coincide con el paso siguiente, respetar los tiempos. Creo que fue Héctor, por favor me confirmas. Héctor, vos mandaste un video muy hermoso, creo ayer u hoy, sobre cómo las personas llegamos a ciertos logros en diferentes momentos de la vida. Creo que fuiste tú el que lo mandó, ¿no? Sí, más o menos era la conclusión del video, ¿no? Que todo llega en su momento, pues. Todo llega en su momento. Hay que vivir lo que tenemos. Exacto. Y entonces, parte de la empatía es aprender la lección que estaba implícita en el video que mandó Héctor. ¿Qué dice este autor? Cada uno tiene una historia única para contar. Única. Y cada uno va a su propio paso. Cuando la empatía guía la interacción, podemos juzgar con exactitud sorprendente a qué velocidad necesita avanzar la otra persona. Va con reforzado, ¿no? Verde clarito. El buen uso del tiempo es importante. La empatía nos lleva en un viaje en el que a veces el camino es difícil y extenuante. Necesitamos parar en ciertos puntos del camino, hacer una pausa, orientarnos y prestar atención cuidadosa a las señales indicadoras. Esto me hace pensar en una regla, en un principio, ¿no? Cuanto más delicada sea la conversación que voy a tener o la negociación que voy a tener, más tengo que prestar atención a respetar los tiempos. En otros términos, si nos reunimos para hablar de un tema que no es tan importante y lo más probable es que no haya emociones fuertes en juego, me la paso por alto esto. Sobre todo si hay mucha confianza. Volvemos al estilo frontal de Jesús, ¿no? Jesús, vamos al grano, porque también puede suceder al revés. Jesús me pensaba contar que tuvo un día difícil, yo llego ajetreado y le digo, Jesús, perdón por llegar 10 minutos tarde, pero resulta que solo tenemos 20 minutos para decidir lo que tenemos que decidir. Entonces, ¿qué pasa con mi declaración?
mi explicación de lo que me pasa a mí, que lo he influido casi determinado a Jesús a que no hable de su mal día, porque nos quedan 20 minutos, la reunión empezó más tarde de lo previsto. Entonces ahí, en esos casos, nos saltamos esta regla. No, todo lo que estamos viendo, recuerden que no son la Biblia, los 10 mandamientos, son, me gustó lo que dijo Rubén, ¿no? Son generalidades funcionales. La mayor cantidad de situaciones en la vida nos conviene respetar los tiempos. Perdón, pero si somos bomberos, la regla se puede invertir. Cuando yo voy a un incendio, no respeto los tiempos de los demás. Se acabó la regla. Lo que yo tengo que hacer es el protocolo que me enseñaron como bombero. Si yo soy cirujano, hasta cierto punto no respeto los tiempos de los demás. Impongo un criterio y digo, usted se tiene que operar. Claro, la decisión y la voluntad siempre será la del paciente, la de la otra persona. En el caso del bombero ni siquiera, ¿no? El bombero te agarra de la solapa y te saca del incendio. No te pregunta de qué manera querés que te saque o no te pregunta nada. Ni siquiera en situaciones difíciles que tenés un familiar adentro. El bombero tiene el protocolo de salvarte la vida. El médico lo mismo, tiene el protocolo de salvarte la vida lo antes posible. No piensa en tus angustias y ni siquiera en tus sufrimientos. Porque si los médicos hicieran y los bomberos hicieran eso, no podrían actuar. Ahora, esas excepciones ya están explicadas, no nos caben en general a nosotros. Nosotros somos personas que lideramos, negociamos, persuadimos, ejecutamos proyectos, resolvemos conflictos, motivamos a compañeros, a colaboradores. Entonces, todas esas tareas que estamos mencionando con esos verbos de liderazgo, de persuasión, de trabajo en equipo, implican respetar tiempos, hasta cierto punto siempre, porque van a ver que el paso 7 es insólito, va en dirección contraria. Es como que en los primeros 6 pasos estuvimos dando, para expresarlo coloquialmente, ¿no? Estuvimos dando mucho aire a una persona o a una situación para que se exprese y se aclare y ver qué hacemos nosotros con esa situación o esa persona. Y la última va a cambiar drásticamente. Me lo van a explicar ustedes porque me gusta que se expresen en las cosas más complejas. Entonces, ¿se entendió respetar los tiempos? ¿Quién me quiere poner un ejemplo cortito? ¿Cómo sería un caso en donde respeto los tiempos de otra persona? ¿Y qué hago ante esa situación? ¿Cómo manifiesto ese respeto? Si ponen un ejemplo de la casa, mejor, porque son más complejos que los profesionales. ¿Cómo sería respetar los tiempos de otra persona? ¿Cómo podríamos asegurarnos? Porque vieron que una cosa son las intenciones y otra son las acciones que se ejecutan. Yo puedo tener la intención de caerle bien a una persona y le termino cayendo mal. ¿Por qué? ¿Les pasó alguna vez esto? Seguramente saben de lo que estoy hablando. Mi intención era caerles bien a los 3 que vinieron a la empresa. Y luego me entero indirectamente que mi papel, mi forma de hablar o algunas cosas que dije no les cayeron bien. Entonces mi intención era ir para el norte, pero terminé yendo para el sudeste. ¿Por qué? ¿Quién me pone un ejemplo hipotético o una experiencia de vida, ¿no? ¿Qué puede haber ocurrido para que mis intenciones no se hayan decodificado adecuadamente? Y el resultado no fue el esperado. Hagan memoria porque les tiene que haber ocurrido esta situación. Ustedes trataron de ayudar en un problema y el intento de ayuda se convirtió en un segundo problema. Seguro que han pasado por esta situación. La cuestión es echar memoria
Le aprovecho que no lo saludé a Rafa. Te veo ahí primero, Rafa. ¿Te pasó alguna vez esto? ¿Entiendes de la situación? Yo te quería caer bien y hay algo que no te cayó del todo bien en la reunión conmigo. ¿Qué podría ser? ¿Me estás escuchando bien, Rafa? Sí, sí, escucho bien. Si no pasaste hace poco por esa situación, imagínate qué podría haber ocurrido. Viene un tercero y te lo pregunta. ¿Y tú qué le podrías decir de Abel? Yo creo que va muy relacionado a veces a un comentario que ya puedo hacer en un tono personal o que emitas algún juicio en torno a mí. Entonces se acaba cualquier empatía que pueda tener contigo, ¿no? Aunque no sea malintencionado, pero si está fuera de lugar tu comentario, verdaderamente como que te bloqueas, ¿no? Y dices, no, pues pones un alto en tu cabeza de que este güey no me cae bien, ¿no? Creo yo que por ese lado puede ser, puede echar por la borda a uno muchas veces con un mal comentario o emitir algún juicio anticipado en alguna de las situaciones que estés viviendo. Bien, interesante, emitir un juicio anticipado. Entonces eso, en mí, el juicio lo emití yo. Mi intención no fue molestar a Rafa, pero si lo hago y después no me doy cuenta encima, lo molesté. El hecho es que lo molesté. Ahora, Rafa, supongamos esta posibilidad. Yo me doy cuenta que emití un juicio apresuradamente y luego te lo digo y te pido disculpas. ¿Cambia la situación para ti o ya está como hay una herida o hay un problema que quedó ahí y tú te quedas trabado en eso? ¿Te ha pasado que alguien dijo algo que luego se dio cuenta que no era apropiado, lo reconoce y te pide disculpas? ¿Cambia tu percepción de la otra persona eso? Pues depende de qué sea, ¿no? Pero normalmente si es profesional, pues no va más allá, entonces sí puedo tolerarlo y no hay bronca, ¿no? Pero quizá a lo mejor y es algo personal, ahí creo que a lo mejor bueno, como pues lo siente más uno, ¿no? De alguna manera. Creo que puede a lo mejor y todavía puedes tener un poco de recelo o no de decir, me cae mal, no, qué bueno que lo aceptó, pero todavía puedo tener mis reservas, ¿no? Hacia de que si ya está emitiendo un juicio sin antes tener, pues entonces pues ya tendría reservas en torno a ti. Sí, me encantó la primera palabra que usaste, Rafa, que yo creo que nos tendríamos que enamorar de esta palabra cuando nos hacen preguntas abiertas, complejas. Esta palabra depende, es importantísima, porque es la palabra más madura y con mayor alcance que podemos pronunciar, insisto, ante cada situación compleja. Siempre es depende, porque imagínate, Rafa, que por ahí yo te pido disculpas y tú te das cuenta que es un formulismo, que yo estoy siendo un poco falso. Acá le decimos careta a la persona falsa, en argentino, ¿no? Decimos, al final el tipo era un careta, cuando no estás hablando auténticamente. Entonces, en ese caso, las disculpas no te van a servir. Al contrario, te van a poner en la pista que yo estoy pidiendo disculpas de manera falsa, que no soy, te va a generar más desconfianza que antes. Porque si yo cometí un juicio apresurado, tú puedes decir, bueno, Abel es muy impulsivo, es una persona con mucha energía, pero es auténtica. Ahora, cuando una persona ya te crea dudas sobre su autenticidad, es el peor de los escenarios. Entonces, esta palabra siempre es importantísima. Depende quién te lo dice, cómo te lo dice, qué sucede después. ¿Qué sucede? ¿Qué percibís vos después de que alguien te pidió disculpas? Pero, volviendo a una palabra que equilibra el depende, volviendo a lo que dijo Rubén, generalmente, ¿no? O generalidades. Generalmente, una disculpa a tiempo y sincera reencausa cualquier conversación que entró en una zona un poco difícil. Porque miren si no tuviéramos el recurso de las disculpas.
¿Quién no ha tenido que dar alguna vez una disculpa? ¿Y quién puede decir en el futuro yo actuaré tan correctamente, con tanta propiedad, que jamás voy a necesitar disculparme? Absurdo, ¿no? O sea, las disculpas, poder darse cuenta a tiempo de que uno no está usando el tono adecuado, dijo una palabra de más, se distrajo. Miren qué interesante poder pedir disculpas sobre algo embarazoso, pero que es mejor que fingir. Si yo me distraje, les digo, bueno, perdón, las últimas 2 o 3 cosas que contaste no te las entendí del todo porque me distraje. Es mejor que fingir que no me distraje. ¿No? Entonces, todo esto es respetar los tiempos de una conversación y vuelvo a la regla, ¿no? Cuanto más delicada la conversación, más importante respetar los tiempos. Ahora, el último paso, el último de los pasos, ¿no? Me gustaría que no lo leamos todavía porque quiero hacer un pequeño ejercicio con ustedes. El paso 7 dice establecer límites. ¿Quién quiere aventurar qué significa? Porque ahora cambió el viento drásticamente, ¿no? ¿Qué significa establecer límites? ¿Quién se imagina una situación, un contexto en el cual hay que establecer límites en el momento que estamos haciendo empatía? Yo tengo una historia, pero me la reservo, una historia verídica real, que ahora se las voy a contar, que me pasó ayer. Pero quiero que ustedes me digan algo a mí, me cuenten algo a mí. ¿Qué sería establecer límites y por qué? Que no haya... Sí. Pudiera ser cuando la otra persona no acepta lo que tú estás ayudando, bueno, queriendo ayudar esa empatía que estás intentando hacerle llegar, pues. O sea, no acepta la ayuda. Sí. ¿Y vos de qué manera estableces límite? Porque vos, el tema es así, Jorge, el autor, entiendo, ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero el autor entiendo que se refiere a que vos venías haciendo empatía y ahora tenés que establecer límites vos. No que yo te puse un límite, rechazo tu ayuda, sino que vos venías haciendo empatía y ahora tenés que establecer un límite. ¿Cómo entendés vos este último paso, que parece tan distinto de los 6 anteriores? Sí, pues por eso, ¿no? Supongamos que yo llevo ya 1 hora platicando ahí con Noé y me está contando de una situación que él tiene. Pero pudiera ser que en ningún momento él quiere que yo haga algo, simplemente es suficiente con que yo le escuche. Pero en alguna ocasión a mí me pasó algo similar y a mí me hubiera gustado que me ayudaran de X o Y manera. Entonces, pues ahí es donde debo de no dejarlo completamente emocional, sino intentar que esa empatía sea bien utilizada, ¿no? Es similar pues al ejemplo del sacerdote, pues, que no les dijo luego de las cosas bellas del cielo o de que cómo por haber sido un niño pequeño, digamos, pues no tuvo pecado y fue directo, simplemente pues lloró con ellos, ¿no? Entonces algo como eso, pues si ya decidí estar dando esa pues, empatía, no desbocarlo y hacer lo que yo creo que es mejor, sino lo que pudiera hacer que esa persona está solicitando, ¿no? Sí, pero entendí, pero no, me parece que no encaja del todo con establecer límites, Jorge. Porque el sacerdote, por ejemplo, lo que hizo es, como vos lo expresaste, llevó la empatía al máximo nivel que le parecía y lloró con la pareja y omitió hablar de lo que entendió que no correspondía. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es, interesante que planteaste, me escuchó, pero yo necesitaba que me ayudara y no me ofreció ayuda. Es otro caso posible, pero no entiendo la relación de ambos con
establecer un límite. Me parece que el autor está sugiriendo otra cosa, otro tipo de ejemplo en el cual hay que establecer un límite. A ver, Noé, si pensaste cuál es una posibilidad, ¿no? A ver si vamos por ahí. Pues es, según yo, ya con la palabra de límite, es aquel que no va a permitir ambigüedades ni ni interpretaciones, porque desde un inicio se va a marcar una línea muy clara de lo que está diciendo, si es A, a irse a B, y no hay salto de mata hacia otras letras, ¿no? No va a haber intermedios. Entonces, para que no esté sujeto el discurso o el planteamiento a dobles interpretaciones, me imagino que por ahí va el establecer límites y que se delimiten bien los tiempos para no permitir las ambigüedades. Brillante. El anterior paso se me hacía como que un poco más flexible, ¿no? De que a su tiempo te explico, me regreso, voy para arriba, para abajo, para que estemos todos en la misma sintonía, pero ya en el otro ya es más concreto. Muy bien, brillante lo que pensó Noé. Y aunque parezca contradictorio, se pueden ejercitar los dos al mismo tiempo. Yo voy a respetar tus tiempos, Noé, pero establezco este límite. Mira, Noé, te voy a escuchar durante la siguiente media hora, pero ten en cuenta que solo tenemos media hora. No te andes con rodeos. ¿Estoy entendiendo bien lo que quisiste expresar, Noé? Sería eso. O sea, yo puedo hacer empatía con una persona difícil y tomar recaudos para que la persona difícil, ejemplo 1, no se aproveche de mí, ejemplo 2, no desbarranque en su propio sufrimiento o sus propias historias, ejemplo 3, no transgredamos normas de la empresa o del lugar donde estamos con los tiempos, y así sucesivamente podemos pensar varios contextos en los que hay que establecer límites. Si ustedes me permiten, les cuento una cosa íntima. No tan íntima de tipo sexual, no se entusiasmen. Es íntima de amistad. Mi hijo y yo tengo un amigo que es una excelente persona. O sea, entiendan bien el titular. Es una excelente persona que sobre todo tiene un espíritu de solidaridad y ayuda enormes. Un par de veces yo estuve en problemas y él dejó de hacer todo lo que estaba haciendo y me vino a auxiliar. Este amigo se llama Richard, ahí viene la intimidad, no lo anden contando ahí en México. Bueno, Richard tiene un defecto. ¿Saben cuál es? Se lo voy a anotar acá. Bueno, quedó acá el depende en general como buenas palabras para poner contextos. ¿Saben cuál es el problema de mi amigo? Que es frecuente en muchas personas. Incontinencia, pero no es de la que ustedes imaginan, verbal. Insisto, arrancamos del principio. Es una gran persona, un gran amigo, en el que yo puedo confiar cualquier cosa, que me ha auxiliado, lo respeto mucho, aprendo de él y viceversa, pienso, él también me lo expresa, no tengo por qué dudar. Pero hay un detalle. Yo soy de hablar poco, en las reuniones, en los encuentros, en la amistad soy reservado y él es demasiado extrovertido. Y ustedes me dirán, y esto les voy a robar 5 minutitos, todavía nos quedan, ¿puedo todavía 5 minutos más? Estamos sobre la hora, ¿no? ¿Tu red? Sí. ¿Me puedo extender un cachito? Estás hablando Acá, y luego te empiezas a decir puto y... la parte interesante del asunto, ¿no? Ustedes dirán, pero eso es un mensaje subjetivo. ¿Cómo medimos que vos no seas demasiado? ¿Se dice quisquilloso en México? Quisquilloso cuando... Vos sos demasiado sensible, ¿no? Yo te conté 3 problemas de 10 que tengo. Y vos ya dijiste que te abrumé. Bueno, eso es una posibilidad. La otra posibilidad es que haya un testigo y yo te conté 8 problemas seguidos.
y vos no pudiste ni abrir la boca. Entonces, voy al caso testigo real. Anoche nos juntamos, Richard, un amigo que tenemos en común que se llama Jorge, mi hijo Andrés y yo, 4 en una pizzería de Buenos Aires. ¿Saben lo que ocurrió durante 2 horas seguidas? Richard habló de sus problemas. Está bien que son problemas delicados, ¿no? Vean los bemoles, vean la complejidad del asunto. Enviudó hace poco, tiene una empresa muy compleja, también tiene lecciones interesantes para contarte, pero pasaron 2 horas y hay 2 personas que no hablaron en ningún momento. Ni Jorge, mi amigo, que también tiene sus problemas y demás, y no habló Andrés. O sea, Richard no le preguntó en ningún momento de las 2 horas a mi hijo cómo es su vida en Irlanda. Me gustaría que alguno de ustedes me dé feedback. ¿Estoy diciendo algo importante? ¿Estoy tratando de ser objetivo con el dato que les di? ¿O soy subjetivo todavía? Vuelvo a explicar. En 2 horas, mi amigo Richard habló el 90% del tiempo él, yo hablé un 10%, y observamos, mi hijo y yo, que no le hizo una sola pregunta sobre su vida en Irlanda. ¿Quién me quiere dar un comentario de inteligencia emocional de lo que acabo de contar? ¿Les parece válido? ¿Todavía sigue siendo subjetivo de mi parte? Yo no estoy ni enojado ni preocupado porque, digamos, estoy vacunado con el perfil de mi amigo. Es algo que he aceptado en él y que un par de veces le he sugerido, que habla mucho, pero no hay cambios. Entonces priorizo en la amistad su buena voluntad, es una persona muy de confianza. Yo también le puedo decir cosas importantes frontalmente y no se enoja, pero acá en esto no lo he podido cambiar. Entonces, ¿quién me da su impresión? Pónganse en mi lugar. Ustedes van con un hijo, un hermano, un amigo, y durante 2 horas el amigo de ustedes no hace preguntas sobre una persona que vino del exterior y que está viviendo una vida nueva. ¿Es significativo lo que conté o no? ¿O estoy equivocado? De verdad les pregunto, ¿eh? Como si fueran mis amigos, ahora les estoy contando el caso, les estoy preguntando qué sienten ustedes de lo que conté. ¿Qué consideran? Yo pienso que ¿cómo se llama? Richard se llama mi amigo. Richard, ¿cómo se llama eso de ser educado? Por educación, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido por allá o algo? Y listo. Y ahora estoy bien abrumado y necesito ver esto con Abel. Y ya no me dirijo a él porque la verdad, pues no está en la ecuación de mi vida, ¿no? O sea, a lo mejor y lo vuelvo a ver dentro de 5 años o 10. Y el otro cuate, pues parece también que no pintaba mucho ahí. La persona que quería hablar era Richard y el que le quería contar era a ti, pero a lo mejor sí por educación, a lo mejor hubiera iniciado, ¿no? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto verte. No, pero, mira perdón, esto. te interrumpo un segundo, Rodrigo, porque necesito aclarar lo que para dónde estás apuntando. Lo complejo de la situación es que todo eso ocurrió. No le preguntó específicamente, pero lo incluyó de entrada, le dio consejos muy buenos. Mira la situación, ¿eh? Y todo lo que Richard cuenta es gracioso. Entonces, no es que se dirigió a mí y me contó problemas. Fue una reunión animada, fue divertida hasta cierto punto, pero la cuestión es que tuvimos que establecer un límite. O sea, me tengo que ir porque mañana tengo cosas para hacer. Y así hicimos, o sea, en un momento lo paramos, digamos, a Richard, nos levantamos y nos fuimos. Tu interrogante es legítimo, Rodrigo. ¿Para qué? ¿Por qué se ven con una persona que durante 2 horas seguidas habla? Bueno, te vuelvo a responder. Las 3 personas que estábamos ahí lo queremos a Richard, lo aceptamos como es, y medio que sabemos lo que va a pasar eso. Mi hijo, de hecho, lo frecuentó por circunstancias de la vida, que ya es tarde, no puedo contarlas. Se vio con él varias veces y lo decodificó
a sus 25 años, cosa que me pone contento, lo decodificó como es, y digamos que nos fuimos a la pizzería, Rodrigo, sabiendo o presumiendo que iba a ocurrir lo que ocurrió. Lo que comento entonces es que le dimos todo el tiempo del mundo, respetamos su tiempo, pero a la vez llegó un momento que tuvimos que poner un límite. ¿Qué inconveniente tiene esa persona para mí? Es este. Pero vos estás de acuerdo, ¿no, Rodrigo, con que hay un problemita? Sí. ¿Estás de acuerdo? ¿Ves la complejidad del afecto? Tal vez tú no aceptarías un amigo que que seas de esa manera. ¿Se entiende el principio? Todos tenemos estilos, valores. Es una personalidad, ¿no? Prácticamente Es una personalidad. la especial la que tiene él, ¿no? De que siempre quiere que lo estén escuchando, siempre, ¿no? Así es. ¿Otra opinión u otro comentario? Por si yo estoy equivocado, ¿eh? Rodrigo hasta ahora me dio la razón, pero yo les di un dato objetivo. Atención, perdón, y que las tres personas lo sabemos perfectamente. Repito, no nos fuimos ni sorprendidos ni malhumorados de la pizzería. Simplemente lo que tuvimos que hacer es saber que había un horario, porque si no Richard todavía está hablando, y establecimos el límite y nos fuimos con besos y abrazos. Es rara la situación, yo reconozco que es rara, pero por eso la cuento, porque se pueden dar estas situaciones paradójicas de que tienes una persona que es una gran persona, y además si es un familiar no lo elegiste, es un familiar, y tiene incontinencia verbal. Entonces, por un lado, tienes que comprenderlo, y tienes que escucharlo, y por el otro tienes que saber cuándo poner un límite. Porque pregunta final, porque sé que estamos excedidos de tiempo, ¿qué pasa si yo hago empatía indefinida con una persona que tiene incontinencia verbal? ¿Dónde termina la situación? Noé advirtió muy criteriosamente, yo puedo llegar a establecer los límites de antemano de una charla, profesional o afectiva incluso. Porque ¿qué pasa si voy a un café a hablar con un amigo para escucharle un problema, pero ya pasaron 3 horas? Yo no tengo una vida, no tengo una capacidad de absorción de problemas. Ya pasaron 3 horas por reloj y el amigo sigue hablando. No establezco un límite. ¿Qué dicen ustedes? ¿Les pasó alguna vez algo parecido? Con 3 horas, digo, tu amigo 2 horas, está tranquilo, ¿no? 3 horas. Muchos de los que estamos aquí conocemos una persona que se llama Munibe. Ajá. Y ese sí habla 4. Pero, ¿qué relación tiene con ustedes, Héctor? ¿Es un compañero de trabajo? Pues fue compañero de trabajo en la universidad y de los muchos aquí presentes fue su maestro, ¿no? Y a todos le ponía el sobrenombre. Bueno, miren qué interesante lo que cuenta Héctor. ¿Qué pasa si esa persona, que es un poco, no digo avasalladora, pero sí que se va volviendo densa a las 2 horas porque tiene incontinencia verbal, es una persona con mucha inteligencia, es una persona que te enseña cosas, que vos cuando te levantás podés decir, bueno, 2 horas estuvo suficiente, pero más no hubiera, ya me hubiera empezado a molestar, pero reconozco que las 2 horas fueron llevaderas igual. Claro, si tú sabes que vas a llevar el rol pasivo, ¿no? Si te agarra de sorpresa, es otro. Hay al revés, yo creo también de eso, ¿no? A mí me ha pasado, y a lo mejor abrumas a la gente. Hay una persona, un muchacho que lo conocí de pequeño en el barrio, y bueno, ya después él estudió la primaria, secundaria. Entonces, el caso que ese cuate ahorita tiene un doctorado en astronomía. Y a mí me encanta eso, oye, ¿y cómo es esto y esto? Y se pone a explicarme, bueno, un poquito de conocimiento que nos dan a los ingenieros de física, de química, eso, pero es bien interesante lo que te platica y a veces sí siento que se abruma, ¿no? O sea, porque él está hablando porque se quiere que él hable, ¿no? O sea, así como dice, oye, pues vamos a hacer cosas normales, ¿no? O sea, no me estén preguntando más, ¿no?
pero de veras tiene una plática muy buena, pero sí, él, sí, ahí en ese caso, oye, voy a poner límites, ¿no? O sea, está su esposa, andan sus hijos en ese convivio o algo y quieren que hable de astronomía. Su esposa es astrónoma también, pero pues hay que establecer los límites ahí a veces, ¿no? Pero sí quieres que esa persona esté hablando siempre, ¿no? Y hay unas que no quieres que estén hablando, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, el jueves que viene es muy probable que ya terminemos por lo menos lo esencial del PowerPoint del módulo 6. Yo voy a subir el jueves que viene el módulo 7 a Dropbox. Y apenas arranquemos el módulo 7, que es destrezas sociales, por ejemplo, cómo se establecen límites sin perder amistades, sin pelearse con los compañeros, sin perder clientes, cómo se establecen los límites. Apenas que empecemos con el módulo 7, ya lo vamos a trabajar en directo, y esto va para Noé, con el ejercicio que tienes guardado bajo llave, Noé. Te lo recuerdas, ¿no? El que nombramos la otra vez. Así que el jueves terminamos con el PowerPoint, reciben el módulo 7, y es probable que el martes que viene ya tengamos de nuevo esas hojitas que se hicieron en abril. Miren los meses que pasaron, así que va a ser muy divertido ver qué pusieron las parejas de ese entonces como respuestas a problemas complejos. Y eso nos va a llevar un buen rato y va a ser muy entretenido. Les anticipo que para mi gusto, por lo menos es la mejor parte de los seminarios o talleres. Poder hacer ese ejercicio a la mañana y sacar el feedback a la tarde es un antes y un después, que a nosotros nos demoró meses porque estamos en un instructorado, pero luego haremos el repaso de todos los contenidos para que eso suceda en un día o en dos, que lo ideal siempre son 2 días. Bueno, nos vemos, perdón por que nos pasamos del horario. Sí, a ver, oye, una cuestión, una pregunta más bien. Sí, Creo que Jesús. son 8 módulos, no estoy seguro. Son 8 módulos. Nos queda el 7º de destrezas sociales y el 8º está dedicado a la comunicación. Por lo tanto, en el 8º será pura práctica, sobre todo de ustedes, de cómo exponer distintos temas para ir formándonos como facilitadores, ¿no? Nos quedan 2 módulos. El último es de comunicación y el anteúltimo, el que sigue, es el de la 5ª competencia de la inteligencia emocional, que son las destrezas sociales. ¿Quedó claro, Jorge? Fantástico. Bueno, nos vemos el jueves. Gracias y perdón por haberme pasado con el tiempo. Hasta el jueves.